Itziar y eskerrik asko a todos por estar en esta jornada en la que yo me gustaría compartir cómo se está abordando en la ciudad de Vitoria-Gasteiz la necesidad y la oportunidad de considerar a la naturaleza como un factor clave para afrontar los retos del cambio climático, para generar una ciudad más resiliente que nos permita estar mejor preparados para lo que pueda ocurrir en materia de cambio climático, pero sobre todo para generar una ciudad más verde y sobre todo una calidad más habitable y con mayor bienestar. Vitoria es una ciudad compacta, pero que tiene en su entorno y en su municipio todavía una gran cantidad de sistemas naturales relativamente bien conservados, una serie de arroyos, de zonas agrícolas, de zonas forestales, y una ciudad que yo creo que podemos decir que está conectado y que está conectada siempre con su naturaleza y con su paisaje, pero que ya en la década de los 90, debido a procesos de urbanización y de industrialización, a pesar de esa cercanía y de esos espacios naturales cercanos, empieza a observar una serie de problemas de degradación, ¿no? Problemas de degradación de los suelos, problemas de inundaciones, problemas de deterioro en la calidad de los suelos, del agua, de los paisajes, y entonces en aquel momento se plantea que hay que buscar una solución y se inspira en la naturaleza. Es en una época en la que no hablábamos ni siquiera de términos que ahora utilizamos como soluciones basadas en la naturaleza, no hablábamos de cambio climático, pero sí que entendíamos que no podíamos tener esa periferia degradada y, por tanto, empezamos a buscar inspiración en la propia naturaleza para generar un proyecto de futuro ilusionante, a principios de los 90, de generar una periferia que fuera un filtro, una transición amable entre el medio urbano y el medio agrícola que lo circundaba. Y nos planteamos la idea de considerar la naturaleza como ese factor clave que iba a generar ese borde de ciudad mediante un proyecto ambicioso de restauración de espacios degradados, de conservación de los que todavía estaban ahí pendientes de esa amenaza que les llegaba y de conectándolos todos para generar ese anillo verde de Vitoria. Y me gusta poner esta diapositiva porque esto era el dibujo de una utopía que planteábamos, en el que incluso la ciudad no había crecido ni al este ni al oeste, pero ya incorporamos que los sistemas naturales debían ser estructurantes del desarrollo de la ciudad, ¿no? Y se ven ahí al este y al oeste cómo dibujábamos, ¿no? Nos anticipábamos al urbanismo. Y así, durante más de 30 años y con multitud de proyectos de diferente envergadura, pues hemos ido transformando esta periferia, ¿no? Sí, vale. Entonces, simplemente, ¿no? Voy a hacer un repaso de algunos proyectos, ¿no? En los que quiero que se entienda cómo hemos ido incorporando la naturaleza como ese factor de oportunidad, ¿no? Estos son imágenes de uno de los primeros proyectos de restauración de una antigua gravera que se ha convertido en un parque forestal al que ya ha llegado a la ciudad y ahora nos ofrece muchos beneficios, algunos relacionados con adaptación al cambio climático, que le podemos llamar ahora, ¿no? de regulación térmica, de reducción del efecto de la isla de calor, pero sobre todo nos genera un espacio para bienestar, para salud, para ocio, un espacio que la gente entiende. Otros ejemplos, como la restauración del humedal de Salburua, sí que fue quizás el más emblemático, el que trataba de solventar un problema de inundaciones frente a unas soluciones que se planteaban duras, con hormigón, con canalizaciones. Nos planteamos generar unas balsas, una derivación de los arroyos y unas balsas de laminación de avenidas, ¿no? Esto favoreció la restauración ecológica de este espacio, su transformación en este gran humedal, que es un espacio Red Natura en la actualidad y también en el convenio Ramsar,
y en el que volvemos a tener lo mismo, prevenimos las inundaciones, mejoramos la recarga del acuífero, conceptos de adaptación al cambio climático, pero sobre todo generamos una mejora del paisaje, una conexión de la naturaleza y la ciudad, una generación de identidad y generamos un espacio que la gente entiende perfectamente que mejora su salud, su bienestar y su calidad de vida. Hay otros proyectos que son como este de recuperación de un conector ecológico que había quedado reducido a la mínima expresión y en el que conseguimos con el tiempo pues, que volviera a tener su función de corredor ecológico y de corredor fluvial. O márgenes de arroyos y de riberas que presentaban un espacio degradado que se recuperan y que se incorporan en la zona urbana de la ciudad, ¿no? Y es un arroyo ahora urbano, inmerso en la trama urbana. Bueno, sobre todo durante estos 30 años lo que hemos entendido es el rol de los espacios naturales para mejorar la calidad de vida, para generar unos espacios de identidad, de ocio, de descanso, y también para ir resolviendo algunos de los retos que vamos a tener en tema de inundaciones, de confort térmico. Vemos que la naturaleza nos ofrece muchos más servicios que los que a primera vista pues, podamos ver, ¿no? Entonces, nuestro anillo verde es un anillo multifunción en el que hemos visto que además de solventar esos problemas ecológicos, ¿no? y ese enfoque de restauración ecológica paisajística que teníamos al principio, hemos generado un espacio que está dando beneficios sociales e incluso beneficios económicos. Y entonces, después de esta, creo que experiencia exitosa, ¿no? de 30 años planificando, gestionando y convirtiendo la periferia en una zona de naturaleza, ¿no? para afrontar algunos de los retos, pues nos planteamos que igual tendríamos que pasar de esta idea del anillo verde a un sistema de infraestructura verde y de trasladar este enfoque de las soluciones basadas en la naturaleza al centro de la ciudad. Y creemos que tenemos la posibilidad de transformar, de complejizar la gran cantidad de espacios verdes que tenemos en la ciudad e ir generando una malla multifunción, ¿no? en el que potenciemos la biodiversidad, mejoremos la calidad ambiental, favorezcamos flujos hidrológicos, mitiguemos islas de calor, o sea, todos los servicios, ¿no? entre ellos los de regulación que nos ofrecen los ecosistemas y la naturaleza en la ciudad. ¿no? Y entonces nos hemos planteado un poco pues, la posibilidad de ir conectando también en el centro de la ciudad y preservando todos estos espacios para ir generando a través de una serie de nodos, de conectores, ¿no? de enlaces, de zonas núcleo, pues ir generando como en nuestro sistema de infraestructura verde. Porque tenemos una gran cantidad de zonas verdes, incluso se ha llegado a decir ¿no? pues que eran demasiadas zonas verdes. ¿no? Entonces, bueno, según para qué o qué funcionalidad, igual tenemos que darle una vuelta a qué beneficios podemos obtener de las zonas verdes, más allá del recreo y la estética, que evidentemente es uno de los servicios ¿no? que nos ofrecen las zonas verdes. Entonces, sobre toda nuestra gran cantidad de zonas verdes, que son unas de las más grandes, ¿no? de casi 445 hectáreas en la zona verde, más 800 en el anillo verde, pues nos hemos planteado un proyecto de tratar de pensar nuevos diseños ¿no? basados en la naturaleza para estas nuevas funciones que pensamos que tenemos que abordar en un contexto de cambio global. Tenemos nuevos retos y tenemos que pensar qué posibilidades. ¿no? Entonces, entendemos que la naturaleza nos puede ayudar, desde luego, a incrementar la biodiversidad, pero también a aumentar la conectividad ecológica, a mejorar la gestión del agua, a mejorar la calidad de los suelos. ¿no? El suelo es un olvidado normalmente cuando hablamos de cambio climático, a veces lo es, o incluso a utilizar nuestros edificios, nuestros micropaisajes para incorporar naturaleza y, sobre todo, acercar al público también esa conexión con la naturaleza. Entonces, hemos desplegado una estrategia a través de muchas acciones piloto de diferentes proyectos de diferentes envergaduras, desde acciones muy específicas y concretos a proyectos más grandes en todos los ámbitos de la ciudad, desde ese anillo verde a la ciudad nueva, a la ciudad consolidada y incluso al casco medieval, ¿no? Pensando para cada uno de estos espacios
qué enfoque queremos darlo, ¿no? Es un poco, y entonces, bueno, hicimos una estrategia con más de 100 proyectos, en negro aparecen los que ya vamos llevando a cabo, y vamos desplegando a través de proyectos muy diferentes pues nuestra estrategia, y vamos aprendiendo de nuestros errores, vamos explicando, vamos viendo un poco si somos capaces de ir generando esa malla verde, ¿no? Entonces, voy a poner algunos ejemplos para que veáis un poco, ¿no? Hay ejemplos que hablan de un diseño, una gestión y una transformación de las zonas verdes, ¿no? Que van a condicionar cómo se diseñen y gestionen el resto de zonas verdes, ¿no? Esto es un arroyo en la ciudad que antes se soterraban y que conseguimos que se mantuviera, ¿no? Como un arroyo, y evidentemente pues vemos que tiene unos beneficios de refrescar el ambiente, de funcionalidad hidrológica, pero lo mismo, ¿no? Unos beneficios en la calidad de vida de toda la ciudadanía. En otros ejemplos es el tratamiento, el uso de espacios que la ciudad había reservado para infraestructuras viarias con grandes, medianas, pensando que teníamos que tener sitio para ampliar las carreteras. Ahora no estamos en ese contexto, y en ese contexto igual podemos pensar en complejizar, en aumentar los estratos arbustivos, herbáceos, ¿no? Y arbóreos en estas zonas para generar corredores ecológicos dentro de la trama urbana. En otros casos tenemos elementos que, como estanques que nadie había pensado en hacerlos naturalizados, y entonces pues, hay posibilidades de transformar y de naturalizar y de atraer biodiversidad y generar espacios también para a través del aprendizaje y del contacto con la naturaleza pues, avanzar, ¿no? Este es otro ejemplo paradigmático de los que son ya potentes e importantes, que es la renovación de esta calle. Cuando se plantea la renovación de este eje de la ciudad, que es una de las entradas a la ciudad, diseñada en los años 80, con aquellos estándares en lo que lo importante era darle espacio al vehículo. Pues cuando se hace todo el momento de transformar, ¿no? De renovar, nos planteamos que esto hay que convertirlo en un gran conector verde. Entonces, ponemos mucho más énfasis en el transporte público, eliminamos una gran cantidad de espacio del coche privado, ¿no? Pasamos de 10 líneas dedicadas al coche privado a 5, y el espacio de oportunidad que surge pues nos lo planteamos para incorporar naturaleza. Y es un poco la filosofía, ¿no? Que decimos. Y ahí hablamos no solo de zonas verdes, hablamos de la permeabilidad, otro factor importantísimo, ¿no? En temas de adaptación al cambio climático. Y jugamos con el agua y probamos diferentes sistemas para intentar recuperar al máximo el agua y no llevarlo mediante el sistema de saneamiento o de alcantarillado a depurar, sino que realmente incorporamos sistemas urbanos de drenaje sostenible, incorporamos pavimentos permeables, y también jugamos con estos arroyos que antiguamente se habían soterrado y se habían metido en la red de saneamiento y se habían mezclado porque no había separativa con el agua sucia, y recuperamos y recreamos un cauce fluvial para que al menos en este espacio el agua tenga presencia. Y luego también pues, jugamos con diseños y con formas orgánicas que de alguna manera nos permitan incorporar naturaleza, aunque sea un espacio reducido. Metemos también muros de piedras secas para que se puedan incorporar pequeños reptiles, anfibios, etcétera. Y bueno, al final, después de los años, pues, y esta foto tiene ya bastantes años también, pues hemos conseguido no solo incorporar la naturaleza, sino sobre todo generar unos esquemas de movilidad sostenible con calidad, con unos espacios de encuentro, unos espacios vibrantes en la ciudad, ¿no? Y también mejorar las condiciones de biodiversidad, porque veis ahí unos patitos que van cruzando ahí, ¿no? Debajo. Y bueno, ese es un proyecto. Otro de los proyectos así, porque no tenía mucho tiempo para desarrollar, es el tema de la naturalización de patios escolares. Tenemos una ciudad más verde, de zonas verdes, y teníamos unos patios absolutamente pavimentados, algunos sin sombreado, no hay confort térmico, y ahí recogemos la demanda de la comunidad educativa. Ahí no vamos nosotros por delante, es la comunidad educativa la que se acerca y dice: no podemos
Y digo la frase porque vino la directora, la educadora de esta escuela de Haurreskolak de 0 a 3 años diciendo es que las rotondas de Vitoria son mucho más confortables que los patios escolares. Y entonces pues nos pusimos a pensar, ¿no? Y hicimos un proyecto piloto en el que de intervención física es sencilla. Lo que hacemos es despavimentar, permeabilizar, incorporar suelo, incorporar vegetación y generar sombreado. Esto, desde luego, que engancha con nuestras estrategias de adaptación al cambio climático, de infraestructura verde, pero sobre todo supone un papel muy interesante que tiene la comunidad educativa de incorporar la naturaleza como un elemento de educación, ¿no? Y además luego generar también espacios más inclusivos, en esta edad no tanto porque es de 0 a 3 años, pero luego veremos que en otros espacios juega también un papel muy interesante, ¿no? En cuanto a generar espacios inclusivos, espacios para diferentes tipologías de niños y niñas, ¿no? Que buscan diferentes juegos. Y esto no lo hemos hecho nosotros, pero me gusta ponerlo como inspiración, ¿no? Porque esto es, además lo llamamos la senda en Vitoria, y es un bulevar de finales del siglo XVIII en el que ya se planteaban que el arbolado era un elemento estructurante, un elemento de enlace entre diferentes espacios de la ciudad, un elemento para ese encuentro social y un elemento con unas características de confort térmico. Entonces, ahora igual nos estamos volviendo locos con los refugios climáticos. Igual solo tenemos que buscar la inspiración en cosas como esta, ¿no? Y bueno, estos son los proyectos que hemos hecho y ahí quería meter el tema de la activación ciudadana para la co-creación. Hemos hablado de sensibilización, a mí me gusta más hablar de activación. Esto es un proceso de cambio, un proceso de transformación y debemos co-crear. Ahora está más de moda decir co-crear, pero es muy difícil también. Sensibilizar ya me suena un poco a apostolado y yo de verdad creo que no estamos en un momento de apostolado, sino de intentar que la gente demande, o sea, que entienda que hay otras formas de hacer las cosas que pueden mejorar su calidad de vida y su bienestar y que nos demanden, o bueno, a nuestros responsables, la introducción de estos nuevos modelos, ¿no? Que son buenos para el cambio climático o creemos que pueden serlo y sobre todo buenos para nuestro bienestar y por nuestra salud, ¿no? Y por eso estos proyectos piloto yo creo que lo interesante es que hay que escalarlos y hay que generar un nuevo modelo, una nueva cultura del verde y una demanda. Entonces, tenemos diferentes programas. A partir de estos proyectos vamos como generando ya cosas más estables porque la gente lo demanda. El de patios escolares, ¿no? Pues ahora ya no hay ningún patio que no quiera estar en esta línea. La transformación del verde. La gente tiene que entender y nosotros también vamos incorporando nuevas especies más adaptables, más resistentes a las sequías extremas, más adaptables al cambio climático. A veces no pueden ser especies autóctonas. También hay que quitar algunos mantras a veces sí, pero otras veces nos tenemos que anticipar, ¿no? Y así, por ejemplo, en el proyecto de naturalización de patios, pues desde el 2021 que hicimos el primer patio, hemos desarrollado ya 12, que no voy a entrar a más. Ahora estamos trabajando en otro proyecto de naturalización del conector verde de Los Herrán, que es otra de las arterias principales, en el que como ya tenemos esa experiencia primera, es mucho más fácil llegar a la ciudadanía, porque ahí hay una referencia. Entonces la gente ha sido más fácil, ¿no? Dices, quiero esto porque ya lo he visto. Aquí no va a haber agua, pero sí que vas a tener un conector verde en el que volvemos desde el principio de la transformación de la calle, se empieza a hablar ya de entorno saludable, infraestructura verde, mejor movilidad y adaptación, o lucha contra el cambio climático. O sea, que la gente entiende, esto es lucha contra el cambio climático, esto es adaptación. Y bueno, ha sido el mismo esquema, muchísimo espacio para el tráfico, reducir el tráfico, generar un gran conector en el que vamos incorporando pues, los elementos que nos han funcionado, ¿no? En el que mejoramos también un poco, metemos más arbustos, metemos vivaces, generamos espacios para polinizadores, empezamos ya a incorporar otros elementos y sobre todo generamos unos espacios creo que mucho más agradables, ¿no? La obra está en estos momentos y queremos llegar a esto, ¿no? Y luego hay otros espacios donde también tenemos que darle una vuelta y pensar, y aquí estamos un poco
creando un poco con la ciudadanía, intentando, ¿no?, ver qué podemos. En el casco medieval hay pocas posibilidades, ¿no?, de incorporar el verde, pero bueno, sí que tenemos que pensar, ¿no?, de qué manera ese espacio que solo tiene 5 metros de área verde por habitante tiene que tener los mismos estándares que la ciudad. Entonces hay que pensar, ¿no? Y no vale solo con imágenes, porque yo creo que ya lo que quería ya acabar con esto es que tenemos muchos retos, ¿no? Porque todas estas intervenciones, creo que para seguir avanzando debemos mejorar la información, ¿no? Hemos hecho muchas actuaciones y la gente me suele preguntar, ¿habéis monitoreado la efectividad? No tenemos esas métricas todavía, no tenemos esas evaluaciones. Hay que tener esa información para tomar las decisiones con más información. Hay que mejorar las soluciones. Se necesita especialización técnica en diseño y mantenimiento de zonas verdes. Hay mucha imagen, mucho árbol que se pone en un espacio, incluso en un tiesto, en el que no va a poder desarrollar las raíces y en el que no vale todo. O sea, en la trama urbana pasan muchas cosas. Es muy difícil encontrar un espacio donde el árbol pueda desarrollar su sistema radicular, porque están la fibra óptica, el gas, el saneamiento, y no vale con dibujarlo, sino que hay que buscar, y hay que buscar técnicas, y creo que faltan especialistas en esto, y creo que sí. Hay que fomentar sinergias, hay que aprovechar estas nuevas oportunidades, generar estos relatos, nos subimos al cambio climático, a lo que haga falta, porque yo creo que el fondo es lo mismo, lo que queremos lo mismo. Hay que mejorar la gobernanza. Muchos de estos proyectos, el gran problema es la gobernanza, porque son muchos departamentos, muchas visiones y a veces una falta de liderazgo. Y entonces, pues es complicado. Y hay que activar a la ciudadanía. La gente creo que entiende, si esto empieza a haber proyectos que se asocian a adaptación al cambio climático, que en realidad están mejorando sus condiciones de vida, su salud, y además, o elementos que los pueda incorporar en su vida cotidiana de alguna manera, en la educación o bueno, en múltiples formas, pues al final creo que creo que pueden generar esa demanda que yo creo que es la única que va a hacer que realmente esto sea en serio y estructural para las ciudades. Y eso es un poco lo que quería contaros. Eskerrik asko, Ane.